artista plástico, pintor, filósofo, poeta y también novelista. El multifacético Eduardo Lores presentó hace poco el libro Nada mejor hemos sido, publicado por la editorial Planeta. Se trata de una suerte de díptico que reúne dos novelas breves, En Blanco, que apareció de manera separada hace algunos años, y la novela breve En Rojo, que viene a ser la novedad. Justamente sobre este libro conversé con Eduardo hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Y también, por supuesto, seguirla a través de redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Eduardo Lores aquí en Letra Capital. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente libro, Nada mejor hemos sido, publicado por Planeta. Una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, y yo también agradeciéndote por tu tiempo y por el espacio virtual que ofreces para poder difundir esta obra. Bueno, lo vienes haciendo con tanta gente, es una labor extraordinaria por la que te felicito. Bueno, hablando ya del libro, este libro en realidad es como dos libros en uno en realidad, ¿no? Es decir, tú publicaste ya hace varios años, de hecho recuerdo mucho esa novela, incluso conversamos sobre esa novela, que es En Blanco, que es la historia de un tipo que, digamos, sufre un accidente, pierde la memoria y en ese accidente muere su esposa, Cristina. Eh, bueno, pero en este libro viene esa primera parte, pero lo novedoso es que viene una segunda novela, que es En Rojo, que en realidad no viene a ser la continuación, sino al contrario, vendría a ser como la precuela, ahora que se utiliza ese término para lo anterior. Entonces, antes de hablar de la publicación, en sí quería preguntarte eh, cómo surge la idea de esta precuela, digamos, porque si ya la idea la tenías incluso cuando escribiste En Blanco, o apareció después, o siempre tenías la idea de esta especie eh, digamos, díptico, ¿no? Novelístico. No, no la tenía, digamos, prevista. Después de un tiempo digamos, además haciendo proyectos distintos, surgió esta voz femenina que tenía que ver mucho con ese personaje que aparece en la fotografía del hospital, de la clínica en la que está, y que de ella se tienen algunas referencias, pero que ella no ha tenido la oportunidad de manifestarse. En el transcurso del tiempo en que se va, digamos, plasmando la voz de esta mujer, pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas en torno al género, en torno a la mujer misma, y los momentos escabrosos que se narran ahí son momentos que le suceden a muchas mujeres, ¿no? Por el lado, digamos, externo digamos, del acoso y de todo esto que tú sabes que está ahí, que no vamos a, la palabra que se usa ahora es spoiler, ¿no? Creo, o algo así, que no queremos malograrles la sorpresa, pero también la cuestión interna, es decir, los atavismos, las presiones sociales, el propio proyecto que puede tener una persona, sea hombre o mujer, pero en este caso es la mujer, que a veces esos proyectos, por ser cerrados, por ser no elásticos,
podrían llevar, como es el caso, hasta ciertos grados se podría decir, patológicos, ¿no? El diálogo entre ella y la psicoanalista es importante para ver ese asunto, ¿no? Eh, Surge como una necesidad, digamos, de que ella se exprese. ¿De qué forma? ¿Cómo es el proceso creativo? De una forma media surrealista, ¿no? En el que el inconsciente está rondando, en el que aparecen imágenes y luego se va construyendo como un patchwork, como un collage, estas expresiones, ¿no? Y que terminan siendo pues este cuaderno de ella que no sé si has llegado al final, tal vez sea demasiado decir que se llama en rojo porque aparece el cuaderno, tal vez sea una spoileada, pero bueno, me va a permitir la spoileada, aparece ensangrentado, ¿no? Así es. En tinta sangre, como dice el bolero. Sí, es muy interesante porque, claro, el díptico, ¿no? Que sería pues en blanco, que fue la primera novela, y luego está en rojo. Eh, Antes de hablar ya aunque tú ya has dicho algunas cosas sobre la novela, eh, la idea de publicarlas juntas, ¿cómo surge? Bueno, Ya, surge por generosidad de la editorial, te voy a decir, porque la verdad que me sorprendió la gentileza y la generosidad de aceptar la propuesta de que vayan juntas, porque creo que juntas van mucho mejor que separadas, porque en el fondo es una sola novela, es una sola novela. Son independientes también, pueden ser autónomas, especialmente en blanco, porque de hecho fue autónomo. En rojo, no tanto, porque hay una serie de información para entender en rojo que requiere haber leído en blanco, ¿no? Eh, sí, bueno, había la posibilidad de hacer algunas modificaciones para que en rojo salga independientemente, ¿no? Pero pasó mucho tiempo entre uno y la otra también. Y entonces la idea era hacer que funcione como vasos comunicantes, con la confluencia necesaria para que sea un todo, eh, eh, digamos, que fluya, ¿no? uh-huh. En el caso de la escritura, porque, digamos, en rojo le escribes después, mucho después, aunque yo recuerdo ya que me habías contado tu interés de explorar justamente el personaje de Cristina. Entonces, quería preguntarte un poco en qué momento tú descubres o decides, ¿no? Que esa historia la podrías contar desde la voz de Cristina, ¿sí? Porque también podrías haberlo hecho en tercera persona y hablar un poco del personaje. ¿Cómo si te metes y sales bien librado? Además, es un poco complicado, pero sin embargo sales bien librado de este reto. Bueno, te agradezco. Y yo, como todo, digamos, persona que explora en el ámbito de la poesía, de la creación, nunca estás seguro, ¿no? De que logras eso. Solamente es el feedback el que te va a confirmar si es que lo lograste o no. Debo decir que de alguna manera influyó en esa vocación, en esta tendencia, en esta aspiración a encarnar una mujer, ¿no? En la novela de mi amigo Alonso Cueto, La mujer ballena, ¿no? Eh, Era un reto interesante y claro, no era pues un personaje que venía de la nada, era un personaje que ya existía en realidad, existía en la ficción de la primera novela. De manera que esa voz habla de esa Cristina, pero también habla de las mujeres en general, evidentemente desde la perspectiva
inevitable del que escribe, y el que escribe no es una mujer. De manera que me interesaría también la opinión de algunas mujeres, digamos, que lean el libro y que digan en qué medida ese intento aporta algo, ¿no? Sí, es verdad, porque incluso, digamos, en esta segunda parte, sin ánimo de espoliar, claro, nos enteramos un poco más de quién es Cristina, porque es su historia básicamente, pero también es, digamos, su historia en relación a Alfredo, que es el protagonista de la primera parte, y también nos enteramos más cosas de Alfredo, incluso de la madre, por ejemplo, ¿no? Que es también otro personaje, me parece interesante. ¿Lo viste Ahora, así de esa bien? sí, Aurora es un personaje bien interesante. Es también no sé si es tan evidente como podría serlo, un saludo a Nabokov, ¿no? Eh, esa Aurorita seducida por, por una persona mayor, ¿no? Y que genera, digamos, el caldo o el sustrato de esta pieza que en el fondo pues tiene mucho que ver con una tragedia, ¿no? Esos elementos de la base de ese fundamento dan la base, dan la plataforma para crear un tinglado que difícilmente tiene una salida feliz, ¿no? Ujú. Ahora, también es interesante, o por lo menos a mí me pareció muy interesante, el hecho de que las novelas sean, digamos, introspectivas y hay una relación con el psicoanálisis, ¿no? Desde la primera Sí, novela, ¿no? Con esta relación que tiene Alfredo con su psicóloga y luego ya Cristina y el psicoanálisis, que es parte de la segunda novela. sí, y la filosofía y la teología. Eh, Ah, tiene preocupaciones también teológicas ella, ¿no? Por ejemplo, el tema de la virginidad lo ve desde dos ángulos. Por un lado, es muy amplia en cuanto a su idea de la Virgen María, por ejemplo, ¿no? O sea, la irrelevancia de que después de haber tenido a Jesús, haya sido no virgen, es la irrelevancia de eso, ¿no? O sea, lo importante es esa, esa niña, esa muchacha que se atreve, ¿no? Y que tiene una visión subversiva, dice ella, este, en confrontación con su idea de la virginidad, que es una idea pues rarísima para nosotros, pero real. O sea, ese mito de la virginidad sigue vigente, ¿no? Sigue habiendo el escándalo, por ejemplo, de estos magnates que compran eh, vírgenes, ¿no? O sea, de alguna manera que pagan por, por esas cosas. Entonces, hay un elemento real ahí, parece excesivo, pero lamentablemente no lo es real, ¿no? Entonces, esa mitología en torno a la virginidad tiene esos dos flancos curiosos, porque ella es la misma, ¿no? Pero se ha impuesto una proyección que la lleva pues a una situación dramática, ¿no? ujú. Y en cuanto ya a la escritura, digamos, ¿hubo alguna diferencia con la primera en el sentido de cómo te enfrentases al proceso en sí? Digamos, sueles hacer una especie de esquema, mapa previo, ¿no? O la estructura la vas descubriendo en el camino. ¿Cómo Sí, fue? Nada, ¿fue lo que más, igual? mm, no, digamos, en ninguno de los dos casos tenía algo previsto. Lo que más me cuesta es lograr el tiempo y el espacio
para que estas voces aparezcan. O sea, que pueda yo ser una especie de receptáculo de estos personajes y de estos elementos básicos que se van construyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo otras actividades también. Entonces, ¿qué pasa? Que yo envidio mucho a los que han podido lograr que su vida esté dedicada a esto y que sea autosostenible. Eso siempre creo que lo digo por ahí también refiriéndome a Etienne, ¿no? Que es el pintor, que es uno de los personajes interesantes ahí, ¿no? Que lo que quiere es eso, ¿no? Buscar la forma en que pueda dedicarse a pintar solamente, ¿no? O sea, que su vida gire en torno a la pintura solamente y que pueda tener todo el tiempo y todo el espacio. Obviamente, con todo lo que implican los viajes y las lecturas y todo lo demás, que es el alimento, ¿no? Entonces, lo que me cuesta es lograr ese tiempo y espacio, pero cuando lo logro, soy el hombre más feliz. Soy el hombre más feliz. Haciendo, o sea, produciendo, creando, llámalo como quieras, pergeñando o eh, garabateando, lo que fuese, ahí estoy feliz, ¿no? Porque esa es la recuperación del ocio, que es una palabra que viene originalmente del griego skolé, ¿no? Skolé es el origen de la palabra escuela, o sea, la escuela se concibe originalmente como el espacio del ocio. En el ocio es que surge la creación, ¿no? Lograr eso es difícil, porque tengo un montón de compromisos, responsabilidades, cosas, y no las puedo dejar. Mi vida no fue por ahí. Algunos van por ese camino, ¿no? Me acuerdo una vez ahí en Dulce de la Ciudad, le pregunto a Guayasamín, no sé qué cosa, y me dice, sí, pues en un momento tenía plata solo para comprar el carmín o la leche para mi hijo, y compré el carmín. Yo no hubiera podido hacer eso jamás, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando logro esos espacios, soy muy feliz porque creo que aquello que estoy haciendo es un aporte. Puede ser que sea también una ilusión, ¿no? O sea, que no estoy aportando nada, también puede suceder, pero ahí estoy. Ahora que mencionas esto de la pintura, ¿no? Así como en la novela hay, digamos, campos para la filosofía, para la reflexión, ¿no? Que son temas que te interesan. Eh, Me parece bien interesante también el hecho de la presencia de la pintura, conociéndote que tú también eres pintor, y además el guiño con los títulos, ¿no? En blanco, en rojo y este díptico de colores, que también es muy, muy, muy simbólico, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, la parte imaginativa, la parte de imagen, de visual, es muy presente, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que eso, subconsciente, inconscientemente, o tal vez no tan inconscientemente, hay tal vez una pretender facilitar la posibilidad de que alguna vez eh, esto pueda ser filmado, o sea, pueda ser expresado primordialmente por la imagen. Esto ha sido expresado primordialmente por la palabra, ¿no es verdad? Pero está ofreciendo una serie de elementos, por ejemplo, la pérgola esa famosa, ese Algor está pintado, esa pérgola está pintada, el túnel famoso de la ida y de la vuelta, la hacienda, la finca, ¿no? Están como esbozadas como para eventualmente se pueda hacer un guión. Claro que ese no es mi territorio, ¿no? Yo no conozco de eso ni me atrevería a meterme, ¿no? Ya con las justas puedo hacer lo que hago, pero sí le facilitaría la vida a quien le pueda interesar. Claro, hacer digamos, un díptico, ¿no? Cinematográfico sería interesante, ¿no?
así al estilo de Toplowski, blanco, rojo y azul, ¿no? Blanco y rojo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, es cierto que, digamos, la pintura está presente a través de Etienne. Etienne es un personaje que complementa a los otros personajes. Es un personaje relajado, es un personaje que no está con todas estas presiones encima, ¿no? Es una contraparte necesaria, es como en la pintura, ¿no? Que tienes que dejar vacíos también, si no es una cosa, pues ya rococó y cuanto cabe, como dicen. Tiene que haber ese blanco, ese blanco que necesita el pintor también para, para expresarse. Hablando de pintura y de blancos, la carátula del libro es una pintura de mi amigo Fernando de la Jara, que es un gran pintor figurativo, es un realista y hasta hiperrealista en algunos casos, que generosamente nos ha ofrecido este cuadro, me ofreció varios, y luego ya con los editores escogieron este. Y bueno, ahí se expresa, por ejemplo, ese blanco ha permitido poner el título, mi nombre, ¿no? Es decir, esos blancos, esos vacíos del Tao que son tan importantes, ¿no? Ahí también hago reflexión sobre el Tao más de una vez, ¿no? Sí, Exacto. sí, sí. Que claro, son temas también que tú abordas, digamos, siempre en tu obra, en tus escritos, en tu vida, ¿no? Quería Así. preguntarte justamente sobre los procesos, porque a mí, digamos que me interesan mucho los procesos. De hecho cuando hacía periodismo cultural en la prensa escrita, hablaba mucho también con pintores y, en fin, y dramaturgos, ¿no? Y siempre me pareció interesante cómo cada expresión artística, ¿no? Tenía ciertos procesos, pero que habían algunas coincidencias, digamos, ¿no? Y le quería preguntarte, porque claro, en tu caso, tú escribes, pero también pintas. Entonces, ¿cómo diferencias o qué coincidencias encuentras en ambos procesos? Bueno, son lenguajes distintos, ¿no? Hay vasos comunicantes, hay imbricaciones. Yo creo que Eielson es el ejemplo de una persona que ha logrado exitosamente esa imbricación. Y no solamente la ha logrado, sino que la ha teorizado de alguna forma. O sea, yo remitiría a Eielson, que para mí es un ejemplo, o no sé si ejemplo, o por lo menos una coincidencia, eh, eh, de esta necesidad de ir paralelamente, ¿no? La parte visual, por ejemplo, la he vivido, la he realizado desde la infancia. Se podría decir casi que no salí del kindergarten, ¿no? El kindergarten es una mesa ahí donde te ponen cosas y tú haces cosas, ¿no es verdad? La palabra es después la vas adquiriendo poco a poco, la vas, no sé si adquiriendo, por lo menos eh, pudiendo eh, expresar ya con el tiempo, ¿no? Dicen que especialmente en el campo de la novela se requiere tiempo, se requiere edad, ¿no? Se requiere experiencia, haber vivido mucho. Y también haber ampliado, pues, el léxico, la manera de expresión, haber escuchado mucho, ¿no? Eh, entonces sí, son lenguajes distintos, pero que, así como en esta novela, por ejemplo, existe este pintor que es muy importante, no es, o sea, podría ser prescindible, pero es como que si le sacaras el blanco al cuadro este, ¿no? Le sacas el blanco al cuadro este y ya no es, pues, ¿no? Entonces, ese blanco, ese vacío, ese espacio, eh, eh, es importante ahí. Y en la pintura, por ejemplo, añado textos. En una muestra que hice
en el INA hace algún buen tiempo también, los textos estaban en el cuadro principal, el cuadro, que era un cuadro enorme, ¿no? Que tenía pues como 5 metros o sea, 3 de alto como 5 de ancho, ¿no? De base, estaba lleno de textos, o sea, textos que tenían mucho que ver con el proceso mismo de la, llamémosle entre comillas, inspiración que me llevó a hacer todo este conjunto de imágenes, ¿no? Entonces, sí, hay una retroalimentación, uno alimenta al otro, ¿no? Muy bien, un poco para terminar, Eduardo, digamos, siempre cuando hay una saga, ¿no? Surge la interrogante de si con rojo termina o puede haber la posibilidad de una siguiente. Mira, hay un monstruo ahí, ¿no? Hay un monstruo. Ese monstruo que se va perfilando de a poco, que al inicio es simplemente un acosador, ¿no? O sea, es un acosador light, como son tantos, ¿no? O sea, es un personaje que pareciera que quisiera en buena intención acercarse, ¿no? Eso se va convirtiendo en un monstruo. Ese monstruo eventualmente podría dar lugar, no sé si a un cuento o algo, ¿no? Porque me temo que no es tan bailado. O sea, basta ver los periódicos. Esos monstruitos están andando, ¿no? Y están funcionando, están haciendo sus tropelías, llamémosle por decir algo. Mucho más que tropelías, ¿no? O sea, pero quién sabe, no lo sé. Yo quisiera, por ejemplo, entre las cosas futuras, hacer una colección de cuentos, ¿no? Tengo algunas cosas ahí desperdigadas, pero concretamente el próximo libro que quiero hacer es una especie de autoficción sobre un viaje que hice a Italia, donde viví 5 años, y me fui en un barco carguero, y entonces creo que es un libro casi de aventura, que, que creo que después de todo este drama trágico me gustaría hacerlo desde una perspectiva mucho más ligera y corta. Y luego estoy en un proyecto que me he puesto una meta un poquito más de tiempo, pero que voy en serio, que no quiero contar demasiado, pero sí puedo decir que es un héroe peruano de la independencia que es fascinante. Hay un acto que hace este señor que es determinante además para la independencia. Entonces lo estoy explorando, para lo cual estoy haciendo viajes, estoy investigando, y he hecho una pequeña biblioteca con información que me puede permitir recrearlo, porque no hay casi información sobre él, menos sobre su personalidad. Hay solamente pequeños rasgos, ¿no? Pero ahí estoy en eso, así que ya habrán novedades, espero. Genial, estaría atento entonces. Muchas gracias, Eduardo, siempre es un placer conversar contigo. Oye, gracias Carlos, y felicitaciones y que sigas adelante con los éxitos. Un abrazo.